pero su fin es camino de muerte. Aleluya. En este versículo contando, ¿verdad? El ser humano muchas veces en sus propias decisiones es como cuando falla. Yo siempre le pido al Señor que cuando voy a predicar la palabra, que me dé un mensaje y a mí, le digo yo. Y si no, como que yo lo busco, siento la necesidad y digo yo, hoy me toca, me voy a vacunar yo solito y me enfoco en mí mismo, a veces no me enfoco en lo que está pasando mi hermano, mi hermana, pero si Dios le habla a otro hermano, pues bendito sea el Señor, ¿verdad? Y este versículo lo tomaba como referencia yo. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. El tema, cosas que te alejan de Dios. Lo que te aleja de Dios. Y muchas veces es en ese versículo que hemos tomado, influye lo que es la soberbia, lo que es el machismo. Porque a veces vamos en un camino equivocado y según nuestro propio pensamiento vamos bien. En nuestro propio análisis de la vida nosotros estamos bien delante de Dios. Pero este versículo viene a que nosotros reflexionemos que los caminos que nosotros elegimos a veces no son los caminos que Dios elige para nosotros. Porque muchas veces nosotros buscamos el camino más fácil, el camino más cómodo, el camino que nos va a traer menos dificultades. Así somos nosotros los seres humanos. Así somos nosotros. Buscamos siempre la manera de enfocarnos en nuestros propios pensamientos. Y ahí es donde nosotros cerramos, mis hermanos, porque pensamos que estamos bien. Y ese es uno de los errores de nosotros como seres humanos, como cristianos, creer que estamos bien. Tenemos que enfocarnos en hacer la voluntad de Dios y no en nuestros propios pensamientos. Porque si no, mis amados hermanos, nosotros nos alejamos de Dios día a día. Y qué duro es cuando uno se está alejando de Dios y ni tan siquiera se da cuenta. Sí, eso pasa, mis amados hermanos. Muchas veces nos vamos alejando del camino de Dios y nosotros nos estamos quedando en el pensamiento que estamos bien, que estamos bien. Pero a la verdad, Dios quiere algo más de nosotros. Si estamos en este lugar porque somos un pueblo escogido, dice la palabra de Dios que somos real sacerdocio. Somos aquellos que ha puesto como luz en las tinieblas. Pero muchas veces nosotros sí creemos que somos luceros, pero a veces somos, como dice, candil de la calle y oscuridad de su casa. Es un dicho. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Pero Dios es bueno con cada uno de nosotros. ¿Qué ocurre cuando nos alejamos de Dios? Usted, como bien sabe, cuando uno se aleja de Dios, prácticamente, espiritualmente hablando, los volvemos vulnerables.
cuando nosotros nos alejamos de Dios, lo volvemos vulnerable. ¿Sabe qué es vulnerable realmente? Es alguien que no se puede defender. Y espiritualmente hablamos, como dice la palabra de Dios, somos presa fácil para el enemigo. Somos carnaditas, como esos chivitos tiernitos, porque yo veo las presas, se van a los más débiles, al pequeño, al fortachón, al fuerte. A ese solo lo ven, porque se puede defender. Y dice, allí yo no me meto. Y espiritualmente hablando, el enemigo así dice. Cuando ve un cristiano fortalecido en el Señor, y dice, allí yo no me meto, me peligra ahí. Pero cuando ve a alguien algo con la nuca baja y la cabeza caída, y ahí dice, este sí es el mío. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque nos vamos alejando de Dios, de la protección de nuestro Señor. Dice, hay un versículo en los Salmos donde dice que los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen. Y esa palabra nos viene a decir, cuando dice acampan alrededor, es que ahí están en esos momentos de lucha espiritual. Yo entiendo esa palabra, que ellos ahí están con uno, pero cuando uno, dice el versículo, los acampan alrededor de los que le temen. ¿Quiénes son los que le temen a Dios? Son los que hacen la voluntad de Él. Porque si yo no hago la voluntad de mi Padre, quiere decir que yo no tengo temor de Dios. Si yo no hago la voluntad de Dios y ando haciendo cosas ilícitas, quiere decir que yo no tengo temor a Dios. Lo que venga, lo que pase ante mis ojos carnales, todo está bien. Y ahí entra esa palabra, que es un camino de muerte. Al final es lo que nos espera a nosotros cuando nos vamos alejando de Dios, mis amados hermanos. Y como les decía, a veces nos vamos alejando sin tan siquiera darnos cuenta. Muchas veces no venimos a la iglesia, ese es un punto. Muchas veces no venimos a la iglesia por fatiga, tal vez, problemas, enfermedades y tantas cosas que se nos presentan día a día. Pero eso va pasando un día, 2 días, una semana, 15 días y sigue. Y como nosotros buenos cristianos, nosotros decimos oramos en la casa y todo. Sí es cierto, usted puede orar, puede hacer lo que quiera hacer, pero poco a poco eso va a ir menguando. Va a ir menguando, va a ir bajando. Esa fortaleza espiritual que usted viene a este lugar y de repente recibe ahí la palabra del predicador y usted se va con aquella palabra, se alimentó. Esa es la fuerza que nosotros venimos a este lugar a recobrar. Porque a este lugar no venimos, esta es casa de Dios y oración. Es un lugar que nosotros tenemos que pensar que es un lugar donde venimos como a recargar nuestras energías espirituales, a recargar nuestras baterías espirituales. Pero ¿qué hay de aquel que cuando viene, en vez de salir cargado, va descargado? Vino peor de como entró. Y eso sucede, mis hermanos. Eso sucede, pero es porque nosotros, sin darnos cuenta, nos estamos alejando de Dios. Y ese es el punto de cómo nosotros, cosas que nos alejan de Dios. Pero también, mis hermanos, tenemos que tomar en cuenta esas consecuencias espirituales. Nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar cambia. Y usted me puede decir, es mentira, mi hermano. Yo no voy
tantos días a la iglesia, pero yo soy el mismo. Mentira, mi hermano. Despacito, mire, despacito, el mundo lo vayan comiendo. Y usted no pasa por el enterrado orando, usted anda en la calle, usted anda aquí, usted anda allá. Y despacito, mire, usted oyendo va, y de repente la canillita empezó a hacerle así un ruidito. Ya usted a veces sin pensarlo realmente, sin pensarlo, porque yo no le digo que usted va a andar bailando, pero sin pensarlo va cambiando el pensamiento, va cambiando. Y eso es lo terrible, que no nos damos cuenta. Y muchas veces nos venimos a dar cuenta cuando ya es demasiado tarde. Por eso nosotros, mis amados hermanos, tenemos que tratar la manera de mantenernos unidos con Dios. Que esa cercanía entre usted y Dios no se rompa. No se rompa, no se quite de ahí. Porque eso es lo que nos viene a dar fuerza para seguir adelante. Eso nos viene a dar fuerza para seguir adelante. Porque no crea que más de alguno de aquí de nosotros se haya sentido en un momento que no quiere seguir. Haya sentido en su mente, en su corazón, no querer seguir. Pero en su pensamiento racional humano está bien. Como yo siempre oro, no ando en pecado, pero no me congrego. Pero está bien en mi pensamiento racional. Por eso es que no tenemos nosotros, mis hermanos, porque tenemos que evitar alejarnos de Dios. ¿Cómo evitar alejarnos de Dios? Sería una buena pregunta. ¿Cómo evitar alejarnos de Dios? Yo en lo personal pienso que, como dice el versículo, no dejando de congregarse, como muchos lo tienen por costumbre. Ese es uno de ellos. Ese es uno de ellos. No dejar de congregarse. Porque cada vez que venimos a este lugar, como les decía, venimos a retomar nuevas fuerzas. Porque la palabra lo dice, que cada día son nuevas sus misericordias. Son nuevas esas fuerzas que recobramos cada día nosotros, mis amados hermanos. Muchas veces nos sentimos agotados, ya sea así, como les puedo decir, espiritualmente, o se sienta agotado ya físicamente. Porque eso sucede, somos seres humanos. Seres humanos, y hay un momento dado, como les decía, que uno quiere o piensa que no puede más. Que no puede más. Y se enfoca y se mete en la mente que no puede más. Y empieza ese doble pensamiento. Si sigo, no sigo, me quedo, sigo. Y ahí está aquel pensamiento en la mente. Pero si usted tiene temor a Dios, ahí va a decir usted en su mente, no, yo sigo. He aguantado tanto. ¿Y hoy qué me pasa? Esa es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos en esos momentos. ¿Qué es lo que está pasando? Y no me vaya a venir a echarle la culpa al hermano porque no lo saludó, a la hermana porque lo vio mal. Esa es inmadurez espiritual. Y aquí pues, pero ni los jóvenes les puedo decir que ya son niños espirituales. Si los jóvenes de aquí han crecido, aquí han nacido, ya conocen de Dios, de principios. Entonces, nosotros, mis amados hermanos, tenemos que ser fuertes.
Porque ¿sabe una de las cosas que suceden al alejarse de Dios? Uno puede ser, se le truncan en el camino sus pensamientos y se termina la luz y se vuelve vulnerable. Esos son los detalles que suceden cuando uno se aleja de Dios. Cuando hablábamos que se termina la luz, es lo que les decía, que nosotros no somos un candil para estar bajo de la cama, de la oscuridad. Si se nos ha dado este privilegio, porque si usted no lo toma así, pues váyalo tomando, porque es un privilegio haber sido llamados hijos de Dios. Ese es un gran regalo, y muchos han predicado, han hablado sobre eso, que ese es el regalo más maravilloso que nos ha dado, ser llamados hijos de Dios. Entonces nosotros, mis amados hermanos, tenemos que seguir adelante. Otra cosa, se pierde la comunión con Dios. Eso es prácticamente inevitable. Cuando nos alejamos de Dios, perdemos total comunicación. Así como cuando un hijo se aleja de los padres y tal vez se va lejos y el padre no sabe nada de él. Y de esa manera a veces nosotros nos alejamos, que nuestro padre sí sabe tal vez dónde andamos, lo que andamos haciendo, pero nosotros no sabemos nada. Y eso es lo que un cristiano tiene que evitar, porque son cosas que nos alejan de Dios, mis amados hermanos. Muchas veces dicen que quiere ser libre. Así dicen muchos, cuando llevan su tiempito de cristiano y se sienten como atrapados. Y dicen, es que me siento restringido. Yo quiero un poquito más de libertad. Vamos a hablar con el pastor a ver si nos suelta la pitilla un poquito y sentirnos más cómodos. Y así hay muchas iglesias que les dan cuerda para que estén cómodos. Pero es que nos estamos alejando de la presencia de Dios. Estamos dejando atrás la enseñanza que se nos da. Porque de cierto, la libertad tiene un precio, ¿verdad? Pero en este caso, la libertad de un cristiano, puede decir usted, el precio es lo que decía el versículo, y al final es camino de muerte. Y nosotros como cristianos, mis amados hermanos, no estamos presos. Si dice la misma palabra, gozados en el Señor, regocijados, regocíjense. Pero qué duro es un cristiano que no se goza, ni en las alabanzas. Por eso es que nosotros nos sentimos muchas veces que nuestro pastor nos los da agua. Sí. Así nos sentimos. El lunes, el martes, y se le había metido que el miércoles, y yo que no venía ni uno, pero el que venía aquí estaba. Y el jueves, solo faltaba el viernes. Pero no es que nos estemos atrapados, mis amados hermanos, es de cómo nosotros veamos las cosas. Porque si viene con ánimo, con entusiasmo, yo le aseguro que no va a querer salir. Como cuando le invitan a aquellos lugares donde sabemos que va a haber, que comer, ¿va? O sabemos que va a haber, y nosotros vamos gozosos. Media hora antes, tempranito, ponte que se termine. Y a veces venimos en carrera a las 6:10 porque ya los agarró la tarde. Pero no nos damos cuenta cómo nos estamos alejando de Dios. Eso
eso es lo que nos pasa, mis amados hermanos. Y es cierto que a veces vivimos atribulados, angustiados, y que hay un montón de quehaceres que hay, sofoquina. Pero es de apartar el espacio, pero no solo apartarlo, sino, como les decía, venir a este lugar alegres, contentos por estar aquí. Y va a ver que usted y yo no nos vamos a sentir atrapados, no nos vamos a sentir que nos tienen del cuello, porque venimos a gozarnos delante de la presencia de Dios. Y yo me alegro, mis amados hermanos. Fíjense que muchas veces uno es haragán, que no quiere venir, y ya estando aquí se alegra y se goza. Y cuando va gozoso y dice, si no hubiera venido, me hubiera perdido yo a este hombre. Cuando usted se llena del Espíritu Santo y de la presencia del Señor, tal vez no quería venir, venía con otro pensamiento, pero las cosas cambian de cómo nosotros le entreguemos nuestro tiempo a Dios. Cómo nosotros le entregamos nuestro tiempo a Dios. Esas son las cosas que nos alejan de Dios. Pero hay que seguir adelante, mis hermanos. La mayoría de pensamientos, yo puedo solo. Así dice. Yo puedo solo. Alejado de Dios, pero yo puedo solo. 2 que 3 conversaciones con mi Dios en la noche y todo está bien. Yo puedo solo. Y esa es una mentira. ¿Qué dice la palabra del Señor? Alejados de mí, nada somos. Nada. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y es lo que traemos en esta noche. No nos alejemos de Dios, porque hay cosas que nos alejan de Dios. Otra dificultad que sucede cuando los alejamos de Dios, ¿sabe cuál es? Se nos baja la autoestima. Y usted me va a decir, no, si yo mi autoestima la ando grande, alta. Mentira. Tal vez un ratito se siente fortachón y fortaleza, pero de repente la autoestima baja. ¿Sabe por qué? Porque estamos solos. No tenemos aquel escudo que nos protege. Porque uno se siente así, fortachón, cuando sabe que no hay nada que lo va a tocar. Yo soy uno. Cuando ando escudado, yo me siento fuerte y saco pecho. Pero si estuviese yo solito, con un montón de malos, mi pecho se hace chiquito. ¿Por qué? Porque no tengo la protección que necesito. Y eso sucede cuando nos alejamos de Dios. Y otra cosa que sucede, mis amados hermanos, mire, que les decía que somos vulnerables al alejarnos de Dios. Cuando uno se aleja de Dios, mis amados hermanos, uno puede ver y nos pasa de todo. Y usted me va a decir, pero si como cristiano también a mí, mi hermano, me pasa de todo. Pero hay una diferencia. Y usted solito va a soportar los problemas, usted solito va a soportar las cosas. Y como cristiano, hay un ayudador, hay un consolador. Hay aquel donde usted viene y deposita sus cargas. Cuán grande es la diferencia entre uno y el otro. Es grande, mis amados hermanos, porque nosotros por nosotros mismos es mentira. Las cargas al final los doblegan, los botan y somos arrastrados.
por ese cachudo. Y dice que después se ríen de nosotros. El enemigo después se ríe de nosotros cuando caemos y nos han revolcado y nos han hecho. Hay una palabra que dicen a veces cuando hablan de la gente y dicen, es que lo vomitan, lo echan, lo vomitan y lo echan. Haga cuenticazo que el enemigo así lo va a agarrar a nosotros. Nos va a comer, lo va a vomitar y lo va a volver a comer, va a vomitar y nosotros estropajos. Porque no tenemos ninguna protección. No hay ángeles, no hay nadie. Más nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu Santo. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo mora en aquellas personas que abren su corazón y son temerosas de Dios. Allí mora el Espíritu Santo, allí es donde uno se llena de gozo en el corazón. Por eso les digo, por sí solo no se puede. Y uno se vuelve alejado de Dios, mis amados hermanos, un poco irritable. Así se vuelve frustrado. Y yo le aseguro una dosis de que esté frustrado, irritado y que no, si es que no va a querer que nadie le hable. Y usted dice, como ya no es hermano, ya ni me saluda. No, no es eso. El problema es que las cargas, los pesares no lo dejan. No dejan. Si usted nunca ha estado irritado y si usted nunca ha estado frustrado, ¡ay, dolor! No sabe lo que es bueno. Eso es terrible. Porque hay una serie de pensamientos. Miren, uno cuando está de esa manera, muchas veces ve dos personas hablando. Un ejemplo. Ve dos personas hablando y lo primero que viene en su pensamiento, de mí están hablando. Tal vez aquellos hablando de que dejaron la olla en la cocina. Tal vez las dos hermanas preguntándole cómo les fue. Pero andamos insoportables. ¿Sabe por qué? Nos estamos alejando de Dios. Despacito. Porque alguien que no esté lejos de Dios, no, hombre. Si usted puede ver la grulla hablando, platicando, y si es posible se va a unir, hombre. Ahí le van a decir tal vez metido, pero usted le va a hacer gracia y se va a poner y ya sigue en el chicle o lo que sea que estén haciendo. Pero es porque usted anda paz en su corazón, anda tranquilo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora dentro de nuestras vidas. Dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero también dice que el Espíritu Santo no mora en aquellos corazones amargados, en aquellos corazones irritados. No mora ahí, es mentira. Yo así, por eso es que a veces uno duda en la unción de algunos y dice, ay Dios mío, qué unción más grande. Pero en su personalidad es lo contrario. Ahí es donde a veces hay pensamientos, dobles pensamientos. Pero si usted anda mal del Espíritu Santo, usted anda mal de pensamiento, ya se puso a juzgar. Pero si usted anda con Dios y su Espíritu dice, Dios sabrá, Dios conoce cada uno de los corazones, ¿verdad? Porque dice que Dios también usa al Babil, al más aquí, también los usa. Dios usa a cualquiera. Pero es lo que nosotros andamos dentro de nuestro corazón y así es lo que nosotros vamos a pensar de los demás y de nosotros mismos. Y todo esto, como les digo, sucede por alejarnos de Dios. Tenemos que pensar, mis amados hermanos, no hay que alejarnos de Dios. Pero usted sabe cuando está delante de nuestro Señor,
A usted todo le va bien. Usted prospera. Y me va a decir, ¿y yo por qué no prospero? No, Dios conoce los corazones. Pero hay muchas maneras de prosperar, mis amados hermanos. No solo decir el prosperamiento económico, porque muchas veces es el pensamiento de todo. No, es prosperar como cristiano, crecer como un verdadero cristiano. Eso es, porque todas las ideas, los pensamientos, todo eso nos ayuda bien, porque Dios está ahí. Y Dios dice que no nos da cargas que nosotros no podamos llevar, ¿verdad? Si Dios dice que nos va a dar algo, pues Él nos va a dar algo. Porque nosotros, mis amados hermanos, no tenemos que alejarnos de Dios. Vamos a leer un versículo ahí en Jeremías. Jeremías. Vamos a ver si lo hallamos, mi amado hermano. Jeremías. Jeremías 2:13. Un versículo ahí, mis amados. Aleluya. Dos 13 nos dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esta palabra, mis amados hermanos, porque dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Ustedes saben que en Mateo, creo que, donde el Señor expresa esas palabras: todo aquel que bebiere del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. ¿Verdad? No volverá a tener sed jamás. Eso los iba a llenar. Pero en el versículo que nosotros tomamos como referencia, que dice que nosotros como seres humanos queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Dice que construyeron cisternas, pero dice esa palabra, rotas. Echaban agua y por bajo, por un lado, por otro, esa agua se les iba. Eso dice la palabra. Porque cambiamos muchas veces aquel que nos da la paz, la tranquilidad, nos da estabilidad, por aquel que nos va a dar solo destrucción y muerte. Aquí dice la palabra de Dios que vino el enemigo a hurtar, a robar y a matar, a destruir. A eso vino, a burlarse. Pero en nuestro propio pensamiento queremos hacer las cosas a nuestro modo. Y en este versículo, si nosotros conjugamos esas palabras que decía, que despreciamos, muchas veces despreciamos a Dios. Despreciamos al Espíritu Santo por andar en el mundo haciendo nada. Y lo volvemos vacíos. Así como esas piscinas rotas, esas que hicieron, les quedaron vacías. ¿Sabe por qué pasa eso? Por la forma de pensar de cada uno de nosotros. Porque no hemos recibido ese cambio. Porque dice la palabra del Señor
que nosotros como cristianos tenemos que ser diferentes, nuevas criaturas, nuevos pensamientos, para que todos nos salga bien en la vida. Así dice. Así dice la palabra del Señor. Pero que todo nos salga bien en la vida. Dice, y el que está cerca de Dios quiere estar en la iglesia. ¿Será verdad? Yo pienso que sí. Aquel que está entregado y está cerca de Dios, anhela, desea venir a un culto, a una oración, porque siente el deseo, la necesidad en su vida, en su corazón. Y mire qué bonito es cuando uno siente una necesidad, porque usted la busca. Hay un dicho del mundo: el buey que tiene sed, dice, busca el agua. Y no solo ello. Cuando nosotros nos ataca la sed, los desesperamos y buscamos el agua. Y donde no hay, no sé si alguno se ha topado que le da sed donde realmente no hay a dónde. Eso es terrible. La desesperación que da. Después de un rato se le quita. Pero esa necesidad, esa sed de buscar de Dios, qué bonito sería, ¿verdad? Qué bonito sería que en nuestros corazones naciera esa sed. Y esto es que la palabra de Dios viene y nos viene a enseñar que el que da esa agua es nuestro Señor Jesucristo. Y dice que si Él nos da a beber de esa agua, nosotros no vamos a tener más necesidad, más sed. O sea que vamos a venir a este lugar así llenitos y nos vamos a ir llenitos. Y volvemos a venir llenitos y nos vamos a ir llenitos. Pero cuando los alejamos de Dios estamos secos. Como esa piscina rota. Como ese cajoncito que se hace y no se sabe por dónde va. Y ese es uno de los problemas, que a veces no sabemos por dónde se nos está yendo el amor de Dios, por dónde se nos está escapando. Tal vez se nos esté yendo en un problemita con nuestro vecino, se esté yendo con un problemita hasta con nuestro hermano, un problemita con nuestro esposo, con nuestros hijos, y por ahí se va escurriendo. Ahí se va escurriendo y perdemos el agua de vida que nos ha sido dada. Así que, mis amados hermanos, a seguir adelante, no quedarnos atrás. Así decía el versículo. Aleluya. Podemos preguntarnos por qué el hombre se aleja de Dios. A veces lo hace por el desconocimiento de quién es Dios. Así de sencillo. A veces eso nos hace alejarnos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque aún no hemos conocido a Dios. Lo hemos oído, lo han mencionado, pero aún nuestro corazón no lo conoce. Y ese es un problema. No conocer a Dios. Y usted que me va a decir, pero si yo ya lo conozco. Pues gracias a Dios. Pero muchas veces somos viejos de estar en la obra, viejos de ser cristianos, y aún no hemos conocido a Dios realmente como es. Ahí estaba leyendo ahí por aquí lo noté, en Juan, sobre cuando sanó al ciego. A este hombre leía yo que lo interrogaron. Lo interrogaron de gran manera. Y al final lo que entendí que el hombre les dijo:
No me digan, lo que sí sé que Él me sanó. Me pueden decir lo que ustedes quieran, pero lo que yo sé y lo que yo firmo, que yo estoy sano porque Él me sanó. Y eso pasa porque Él conoció a Dios. Él supo lo que Dios hizo por él. Y aún así lo que le dijeron, como le dijeran, él no abandonó su creencia. Fue firme. Y el que conoce a Dios es firme. Es firme ante las adversidades, es firme ante cualquier cosa. Porque usted sabe que ha conocido a aquel que le ha dado la vida, a aquel que le ha dado la fuerza. Ahí es donde uno se va a dar a conocer quién es realmente como cristiano. Ahí es donde uno se va a parar firme y decir, sí, yo conozco a Dios. Él ha hecho grandes maravillas en mí y yo no lo dejo. El peor error es olvidarse de lo que Dios hace por uno. Ahí es desconocerlo. Ahí nosotros, si se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros, es porque lo hemos olvidado y no lo hemos conocido bien. Pero yo sé que todos los que estamos aquí estamos firmes porque hemos conocido a Dios y sabemos que Él nos dio la vida y Él nos va a mantener fuertes y firmes para seguir adelante en el camino de Dios. Porque como leíamos al principio, al final es un camino de muerte. Porque hemos desconocido a Dios. Seamos firmes, mis amados hermanos. Y otras veces, por las razones que el hombre se aleja de Dios, es porque se cree autosuficiente. ¿Sabe qué es esa palabra? Se cree autosuficiente. Se cree que Él hace y hace todo. Él es el único. Sobre Él se mueve todo. Y ese es el peor error. Porque nosotros hemos puesto a Dios delante de nosotros. Hemos puesto a Dios aquí con nosotros. Donde nosotros tenemos que ver la mano de Dios que se mueve en pos de nosotros. Porque nosotros, mis amados hermanos, sin Él nada somos. Que no se les olvide, y a mí tampoco. Y a mí tampoco. Sí, a veces eso pasa. Otras cosas que hace que uno se aleje de Dios es porque nosotros no queremos reglas y no queremos control, decimos. Así decimos muchas veces. Pero sabe, las reglas las hicieron para formar orden. Porque si no hubieran reglas, yo le aseguro que desordenados fuéramos. Para eso, para formar orden. Y a veces eso es lo que no nos gusta. Y algo tan sencillo como eso nos aleja de Dios. Les he mencionado varias cosas que nos alejan de Dios. No las enumeré, pero sí son varias cosas. Y si yo les siguiera, hay muchas más cosas las cuales nos alejan de Dios. Pero tenemos que ser firmes. Firmes y no se nos olvide que hemos conocido a Dios. No se nos olvide en ningún momento que Dios está con nosotros, estuvo con nosotros y seguirá estando con nosotros. Mientras no se nos olvide eso, nosotros vamos a seguir adelante. Y esa, dice la palabra, es la orden del Señor, ¿verdad? Seguir adelante. Así que, mis amados hermanos, así les ha sido el mensaje y que el Señor me los bendiga a todos. Aleluya. Y va a pasar mi hermano Oscar para que él nos despida en esta noche.
Aleluya. Gloria al Señor. Gracias al Señor, ¿verdad?, por la palabra en esta hora, mis amados. Qué bueno es nuestro Dios con cada uno de nosotros, el cual, ¿verdad?, ha usado nuestro hermano con esa hermosa palabra para que podamos, ¿verdad?, retomar fuerzas, ánimo y saber, ¿verdad?, las estrategias del enemigo, cómo el enemigo se dedica para perturbar el camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. La verdad, las cosas que su palabra ha estado muy clara, mis amados hermanos, cuando nos dejamos guiar por nuestro Dios, siempre vamos a tener victoria en nuestras vidas. Pero si en nuestro propio pensamiento, como lo dice el texto, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Gracias al Señor por la palabra. Venimos en oración en esta hora y quedamos despedidos. Padre, gracias te doy, Dios mío, por darnos la hermosa oportunidad esta noche, Dios mío, de estar juntamente con mis hermanos y celebrar este hermoso culto, Dios mío, de mensajeros de Cristo. Señor del cielo, da fuerza a esta directiva, da fuerza a estos varones, Padre mío, que estamos acá, oh Dios del cielo, tratando, Señor amado, de seguir adelante y predicar tu palabra. Da fuerza a mis hermanas presentes, a los jóvenes, a los niños. Padre celestial, sea tu mano poderosa, y aquellos que no han podido venir, Señor, tú lo sabes, y pedimos, Dios mío del cielo, que seas tú, Dios mío del cielo, dando, Padre mío, oh Dios del cielo, ese consuelo y esa fortaleza espiritual, oh Dios del cielo, esa sanidad para aquellos y aquellas que lo necesitan. En el nombre de Jesús te lo pido en esta hora. Despídenos en paz, en amor y en santidad hasta nuestros hogares. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos.